Ten mucho cuidado porque puedes caer en una de estas 5 estafas relacionadas a los seguros que hacen para robarte el dinero. En el mundo financiero existen muchas estafas y los seguros no son la excepción. Por eso en este programa te quiero explicar las 5 estafas más comunes que podemos encontrar relacionadas a los seguros para que no te sucedan a ti. Vamos a empezar desde las estafas más sencillas hasta la más complicada y tienes que ver la última porque realmente es importante que la conozcas. Empecemos por el primer modelo de estafa que debes tener mucho cuidado. Y esto sucede cuando le pagamos directamente a un trabajador de la compañía de seguros, le pagamos directamente nuestro seguro. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado porque lo normal es que nosotros paguemos en una caja autorizada de la compañía de los seguros, paguemos en un banco o hagamos una transferencia a nombre de la compañía de seguros. Pero la estafa ocurre cuando nosotros pagamos directamente a un trabajador de la compañía. Esta estafa la conocí hace muchos años cuando trabajé en una compañía de seguros porque conocí el caso porque despidieron a muchas personas. ¿Y qué era lo que estaba sucediendo? Pues los clientes, en muchos casos, personas mayores que no sabían, por ejemplo, pagar por internet o hacer una transferencia, no podían ir al banco, en vez de pagar sus seguros por estos medios autorizados, le daban el dinero en efectivo a los ejecutivos de las compañías de seguros, a los trabajadores, y los trabajadores le dijeron, mira, no hay problema, dame el dinero, yo voy a pagar tu seguro, no te preocupes, ¿no? Entiendo que tal vez esto empezó de una forma de tratar de ayudar a personas que no sabían cómo pagar su seguro por internet, pero ¿qué era lo que sucedía después? Que estas personas, estos trabajadores que recibían el dinero, nunca pagaban los seguros. ¿Sí? Se quedaban con el dinero y en vez de pagar el seguro, lo que hacían era, seguían extendiendo el seguro. No dejaban que el seguro se anulara porque si no iban a notificar al cliente. ¿Y cómo se dieron cuenta de esta estafa? Lo que pasó es que uno de los clientes que le había estado dando el dinero en efectivo a este trabajador necesitaba utilizar su seguro y cuando quiso utilizar su seguro, la compañía de seguro le dijo, mira, no puedes utilizar tu seguro porque tu seguro está suspendido por falta de pago. Y ahí fue cuando se encontraron con esta estafa porque el cliente dijo, oye, yo le estaba dando el efectivo a Juan. ¿Qué pasó? ¿Juan no estaba pagando mi seguro? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Pues estos trabajadores estaban recibiendo el dinero, estaban utilizando ese dinero para otras cosas y no estaban pagando el seguro y finalmente esto perjudicaba a los clientes. Ahora que conocemos esta estafa, ¿cómo lo podemos evitar? Pues tienes que recordar que en ningún caso debes darle efectivo a algún trabajador de la compañía de seguros. La única forma de pagar tu seguro es a través de una caja autorizada de la compañía de seguros o a través del banco, ya sea a través de una transferencia o un pago en cuenta. Bajo ningún motivo deberíamos darle efectivo a los trabajadores de la compañía de seguros y tampoco a tu corredor, porque ese también es otro riesgo, también es otro riesgo que he visto, que algunos corredores aceptan dinero. Tampoco, bajo ningún motivo, debes darle dinero en efectivo a tu corredor para pagar tu seguro. De hecho, alguna vez algún cliente me ha dicho, oye Gonzalo, no he podido pagar por internet, porfa, te deposito a ti y tú pagas mi seguro. Y le he tenido que decir al cliente que no, porque eso es imposible, no estamos autorizados a aceptar dinero. Solamente existe un caso donde un corredor puede aceptar el dinero en efectivo de parte del cliente y estos son los casos de la venta de los SOATs. ¿Sí? Esto porque los SOATs tienen una normativa distinta y los SOATs son considerados especies valoradas. No sé si recuerdas, hace años cuando el SOAT era físico, los corredores de seguros pues tenían los SOATs en físicos y los vendían de forma directa y tú le pagas directamente al corredor. Entonces en la venta de los SOATs es el único caso donde un corredor puede recibir dinero para pagar un seguro. En el resto de los casos no debemos darle el dinero nunca en efectivo a un trabajador de la compañía o a un corredor de seguros. El segundo modelo de estafa que hemos encontrado es en la venta de seguros de protección de tu tarjeta de crédito. No estoy diciendo que el seguro en sí sea una estafa porque el seguro sí funciona. Y yo he conocido muchos casos donde las personas han podido recuperar su dinero gracias a este seguro de protección de tarjeta. Entonces, ¿cómo es que funciona esta estafa? Pues lo que hemos visto en muchos casos es que los trabajadores o las personas que trabajan en el banco terminan afiliando a sus clientes al seguro de protección de tarjeta, pero estos clientes nunca autorizaron esa afiliación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como no son montos tan altos, algunas veces son 3, 2 dólares, 5 dólares, pues ¿qué es lo que sucede? Pues como en muchos casos no revisamos nuestro estado de cuenta, pues las personas sin darse cuenta terminan pagando este seguro por varios meses o años. Y tal vez, claro, 3, 4 dólares al mes no puede significar tal vez tanto impacto, pero hay casos donde hemos visto que hay personas que han estado pagando este seguro por 5 años, nunca contrataron este seguro, tuvieron que hacer el reclamo y finalmente les devolvieron todo lo pagado por este seguro. Y este tipo de reclamaciones lo podemos encontrar en internet, incluso en la Defensoría del Asegurado, que hay muchos casos de este tipo. Para poder evitar esta estafa, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es revisar nuestro estado de cuenta, revisar nuestro estado de tarjeta de crédito en específico. Es algo que normalmente no hacemos, pero deberíamos hacernos la costumbre de todos los meses estar viendo qué es lo que nos cargan en nuestra tarjeta de crédito, en nuestra tarjeta de débito, porque muchas veces
Son estos montos pequeños que no nos damos cuenta que se terminan acumulando y después de muchos años es bastante dinero. Ahora vamos incrementando los valores o los montos económicos en estas estafas o en estos problemas. Antes hemos estado hablando de montos no tan altos, pero ahora vamos a hablar de montos más altos. Ahora vamos a hablar acerca de los gastos no cubiertos en las clínicas. Y esto sí es un problema porque sí lo estamos viendo muy a menudo con nuestros clientes. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando una persona va y se opera en una clínica, en un centro médico, la clínica o el centro médico les va a brindar una liquidación de gastos y les va a decir, ok, a ti te toca pagar tanto del deducible, te toca pagar tanto de los gastos no cubiertos, ¿no? Por ejemplo, hemos visto casos donde una persona se opera, la operación está cubierta al 80%, entonces al cliente le toca pagar solamente el 20% de la operación, que pueden ser 5.000 soles. Pero en la liquidación luego el cliente ve que además del deducible de 5.000 soles, la clínica le está diciendo, ok, tienes que pagar 10.000 soles más por gastos no cubiertos. Los gastos no cubiertos en sí no es una estafa, por ahí no viene el problema. El problema viene que muchas veces las clínicas no terminan explicando por qué no están cubiertos estos gastos. Imagínate, hemos visto casos donde la persona estaba con un riesgo muy alto de salud y obviamente los familiares pues quieren darle de alta, vas a pagar todo, vas a hacer todo lo posible para cuidar a tu familiar. Entonces no terminan viendo mucho al detalle, ¿no? Y por ejemplo hemos visto que nos han enviado liquidaciones, nos dicen, oye Gonzalo, ¿puedes revisar esto? Porque nosotros somos los corredores. Y vemos, ¿no? Que vemos que hay gastos no cubiertos 50.000 soles, que es una barbaridad, ¿no? Entonces tenemos que preguntarle a la clínica y que nos sustente, ¿no? Y le decimos al cliente, oye, pídele a la clínica que envíe el sustento porque no se está cubriendo esto. Porque sí es cierto que pueden existir gastos que no están cubiertos por el seguro, pero en muchos otros casos vemos que realmente hay errores, ¿no? Y finalmente la clínica está haciendo un procedimiento en el sentido, ok, esto es lo que tienes que pagar, si no quieres pagar no te voy a dar de alta, van a haber problemas, ¿y qué es lo que sucede? Pues las personas quieren salir de la clínica, no se quieren seguir quedando en la clínica y seguir pagando más días de hospitalización, entonces terminan pagando como puedan para irse, ¿sí? Y muchas veces terminan pagando gastos de más. Porque hemos visto casos, por ejemplo, tuvimos un caso de un cliente que le habían puesto que tenía 50.000 soles de gastos no cubiertos. O sea, imagínate. Esto además del deducible que le tocaba pagar. Pero además del deducible le habían dicho, tienes que pagar 50.000 soles de gastos no cubiertos. Cuando empezamos a hacer las averiguaciones, el cliente pidió los sustentos a la compañía, a la clínica y lo empezamos a revisar, esos gastos no cubiertos de 50.000 soles se redujeron a 10.000. Imagínate. Si esta persona, si no hubiera tenido ayuda, si no hubiera tenido la asesoría y no hubiera preguntado, pues hubiera pensado que realmente tenía que pagar 50.000 soles de gastos no cubiertos cuando realmente tenía que pagar solamente 10.000. Y esto sucede muchas veces porque cuando hay una emergencia, cuando hay una operación, pues la clínica va registrando los gastos, ¿no? Los guantes, el termómetro, tal vez medicinas que no utilizaron, procedimientos que finalmente no hicieron, pero que los registraron en la cuenta. Y al final cuando te dan de alta, pues algunas veces no revisan si realmente te lo han entregado. Entonces, tienes que verlo, los familiares tienen que ver estos gastos no cubiertos y ver, ok, ¿realmente hicieron estos exámenes? ¿Realmente hicieron estos procedimientos? ¿Realmente utilizaron estas medicinas o no? Porque hay muchos casos donde se duplican o se van registrando gastos o procedimientos que nunca se utilizaron en la atención médica. Ahora, ¿cómo podemos evitar estos problemas, esta estafa? Pues lo mejor es nunca asumir, ¿sí? No importa que la compañía de seguros te dé alguna información, no importa que la clínica te dé algo, no asumamos que está correcta porque como todos nos podemos equivocar. Entonces siempre hay que preguntar. Si algo no nos queda claro, debemos preguntarle a la compañía, debemos preguntarle a la clínica, debemos preguntarle a tu corredor para que tengas toda la información clara. Además, ten en cuenta que el operador médico o la clínica, el centro médico donde tú estás, tiene la responsabilidad de sustentarte y explicarte por qué no te está cubriendo estos gastos el seguro o por qué lo está poniendo como gastos separados. El cuarto modelo de estafa es una estafa que realmente es muy triste que exista esto en el Perú, porque está relacionada a los cobros de los seguros de vida, ¿sí? Y te voy a explicar cómo funciona esta estafa. Digamos que una persona llama a la compañía de seguros, se acerca a la compañía de seguros porque tiene un familiar que ha fallecido, ¿sí? Entonces va a la compañía de seguros para hacer todo el trámite para cobrar la indemnización. Ya está ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta persona que inició el trámite luego empieza a recibir llamadas de personas que se hacen pasar por trabajadores de la compañía de seguros pidiéndoles pagos adicionales, por ejemplo, de trámites, ¿no? Le dicen, estimado Pepito, te estamos llamando a la compañía tal, y estas personas tienen toda tu información, ¿eh? Tienen la información de quién ha sido el contratante, quién fue la persona que falleció, cuándo falleció, el número de póliza, el monto de indemnización. Yo no sé cómo estos estafadores consiguen esta información, porque esta información solamente la va a tener la compañía de seguros y el familiar, pero esta gente se termina consiguiendo esta información y llama con esta información a la persona que está haciendo la reclamación por el seguro de vida, y estas personas
el familiar pues muchas veces le termina creyendo a este estafador porque tiene toda tu información, ¿sí? Y terminan creyéndole que es una persona de la compañía de seguros. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos estafadores que se hacen pasar por trabajadores de la compañía? Pues te hacen cobros indebidos, ¿no? Te dicen, ok, ¿sabes qué, Pepito? Me tienes que pagar 5.000 soles porque hay unos trámites administrativos para poderte hacer desembolso del seguro de vida, ¿no? Entonces, obviamente, se están aprovechando de personas vulnerables, se están aprovechando de personas que están en una situación complicada, de un familiar acaba de fallecer, tal vez necesitan dinero para pagar los gastos médicos que tuvieron, necesitan dinero para hacer el pago del sepelio, el entierro, ¿no? Entonces, en la desesperación, le creen a esta persona que lo llaman, a estos estafadores, terminan haciendo este desembolso que es un desembolso indebido, que es por las puras, realmente les están robando el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna compañía de seguros te va a pedir que tú pagues un gasto de trámites para hacerte una indemnización. Entonces, por favor, mucho cuidado con esta estafa, porque realmente me parece una estafa muy complicada y muy mala que existe en el Perú. Entonces, pero eso es muy sencillo cómo podemos evitar esta estafa, ¿sí? Tenemos que saber y tenemos que recordar que bajo ningún motivo o caso la compañía de seguros te va a pedir que tú le pagues algo, ¿sí? Cuando hay una indemnización, por ejemplo, en un seguro de vida, la compañía de seguros nunca te va a pedir que tú pagues un trámite para poderte hacer la indemnización, ¿sí? Incluso, por ejemplo, en los seguros de autos, ¿sí? Digamos que la compañía de seguros te tiene que indemnizar $10.000 por tu auto, ¿sí? Y tal vez a ti te faltó pagar $300 de tu cuota del seguro. Entonces, la compañía de seguros no te va a pedir que tú le abones esos $300 para desembolsarte la indemnización. Lo que hace la compañía de seguros es se descuentan. De esos $10.000 se van a escotar los $300 que tú debías del seguro y te va a pagar 9.700. No te van a cobrar por un trámite de cambio de propiedad, nada. Todo eso va a cargo de la compañía de seguros. O sea, así que hay que tener mucho cuidado. Bajo ningún caso, la compañía de seguros te va a pedir que tú pagues algo para hacer un trámite, para hacerte una indemnización. Bajo ningún caso te va a pedir que tú le hagas la transferencia a una persona natural para que te hagan un trámite. Si hay que hacer alguna transferencia, pago, como expliqué en las otras estafas, siempre va a ser a una cuenta directa de la compañía de seguros. Así que hay que tener mucho cuidado con esto, especialmente en los seguros de vida, que son momentos críticos, complicados. Bajo ninguna circunstancia debemos hacerle un pago a un trabajador o a la compañía de seguros para recibir la indemnización. Y he dejado el modelo de estafa más complejo para el final. Y este modelo de estafa está referido o está asociado a los llamados seguros internacionales, americanos o del extranjero. Antes de explicarte más, quiero dejar claro que no estoy diciendo que las compañías que están en otros países o que están fuera de Perú son estafas o son estafadores. No, porque no podemos generalizar. De hecho, existen muy buenas empresas que trabajan en el exterior y que venden seguros. Pero debemos tener mucho cuidado porque hay muchas empresas en el extranjero que finalmente no operan de la forma más transparente o están constituidas en países que son paraísos fiscales. Entonces, para hacerlo más claro, ¿a qué me refiero con seguros del extranjero? Porque hay seguros en el Perú que te cubren en el extranjero, no me refiero a eso. Me refiero a estos seguros en el extranjero, americanos, internacionales, que normalmente se venden en Perú, pero que no son vendidas por empresas que están constituidas en Perú. Sí, es decir, que no están autorizadas por la SBS en Perú. Son empresas que están en otros países, en X países, y que desde esos países venden seguros hacia Perú y que te prometen coberturas muy buenas y deducibles muy buenos, etcétera, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estas empresas. ¿Por qué? Porque estas empresas no están constituidas en Perú, no tienen oficina en Perú. Entonces, uno de los mayores riesgos que tenemos al trabajar con este tipo de compañías es que si tú tienes algún problema, ¿no? Por ejemplo, se te anuló el seguro, no te quisieron cubrir una preexistencia, no te quisieron dar alguna cobertura, te cambiaron las condiciones a mitad de la póliza, etc. Si tú quisieras hacer cualquier tipo de reclamación, no lo vas a poder hacer en Perú, porque estas empresas no existen en Perú, entonces no se van a regir por la ley peruana, se van a regir por la ley donde se encuentren estas empresas. Y muchas de estas empresas que dicen que son, por ejemplo, americanas o europeas, no están en esos países. He visto, por ejemplo, algunas compañías que dicen, no, sí, nosotros somos una marca de Estados Unidos, ok, pero cuando tú indagas y preguntas, las pólizas o la empresa realmente que vende los seguros hacia Perú no está constituida en Estados Unidos, está constituido en una isla, en un paraíso fiscal, obviamente porque tiene regulaciones mucho más ligeras y bueno, ya entiendes
ya entiendes por qué lo hacen en esas zonas, ¿no? Y no lo hacen en Perú porque en Perú la regulación es muy estricta, ¿no? Acá en Perú no cualquiera puede vender un seguro. Tienes que constituirte como empresa en Perú y pasar una serie de reglamentos y requisitos. Ahora, sí he encontrado varios casos donde nos llaman clientes y dicen, Gonzalo, tengo este seguro al extranjero, mira lo que pasó. Y hemos visto muchos casos, por ejemplo, y he visto casos muy fuertes, ¿no? De una persona que conozco que tenía un caso oncológico y que esta empresa del extranjero no le quería cubrir el caso. Es más, le había anulado la póliza y no la había notificado. Y claro, esta persona me dice, Gonzalo, ¿qué puedo hacer? Me encantaría ayudarte, pero no tengo forma de ayudarte porque esta empresa no funciona en el Perú, entonces no te puedo decir bajo qué legislación te puedes amparar. Y ese es otro punto importante también para mencionar, porque el otro problema con estos seguros es que estos seguros internacionales o del extranjero no son vendidos por corredores de seguros o no son vendidos por personas que están autorizadas para vender un seguro. Como lo comentábamos en otros videos, para ser corredor de seguros en Perú tienes que cumplir una normativa, requisitos, exámenes, etcétera, para poder ser corredor de seguros. Pero estos seguros internacionales o el extranjero realmente los puede vender cualquiera porque no están regulados en el Perú. Entonces este es un gran problema porque he visto muchos casos que se venden estos seguros de forma muy a la ligera, no se termina explicando cómo funciona y termina afectando a los clientes de forma muy complicada. Por ejemplo, casos donde hemos visto que a un cliente le vendieron este seguro internacional, luego este seguro internacional les cambió las condiciones, le aumentó un montón los deducibles para no cubrirle una enfermedad en específico. Y luego cuando esta persona quiso retomar un seguro en Perú, pues ya no podría seguirse atendiendo porque era una preexistencia. Y esto es algo que esta persona que le vendió este seguro internacional nunca se lo explicó. Y es más, otro punto que también tengo que comentarte es que ningún corredor de seguros autorizados en el Perú puede vender seguros internacionales o de empresas que no están constituidas en el Perú. Mucho cuidado con eso. Yo como corredor de seguros autorizado por la SBS en Perú no te puedo vender un seguro internacional. ¿Sí? No te puedo vender un seguro de una empresa que no está operando en Perú y no está autorizada por la SBS. Cuidado con eso porque los corredores de seguros están prohibidos a vender ese tipo de seguros. Y no solamente por eso, también por un tema moral y ético. Porque yo no le puedo vender un seguro a una persona, especialmente un seguro de vida, un seguro de salud, que es algo tan delicado, si no tengo forma de ayudarlo en el futuro, ¿no? Porque cuando yo vendo un seguro acá en Perú, de vida o de salud, pues nosotros tenemos los medios, conocemos a la compañía de seguros está acá, conocemos a las personas. Es más, si hubiera un problema, pues sabemos que existe su salud, sabemos que existe la SBS, la Defensoría del Asegurado, Indecopi. Existen muchas instancias a las cuales podemos ir a hacer una reclamación. Pero cuando son seguros del extranjero, pues estamos de las manos atadas, no sabemos cómo funcionan. Así que mucho cuidado con ese punto. Incluso la Superintendencia de Banca y Seguros, que regula todo el tema financiero en Perú, envió un comunicado indicando que, si bien no está prohibido que las personas de Perú compren seguros de empresas del extranjero, pues recomienda que no lo haga porque justo tienen este problema de la regulación y legislación. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. El gran problema con estos seguros y donde hemos visto casos de estafa es que no sabemos cómo operan, no sabemos dónde están estas empresas. Pueden estar un día, el otro día pueden desaparecer. Hemos visto casos donde simplemente han rechazado las coberturas o no han querido darle la atención a los clientes sin ningún tipo de sustento y estos clientes no han podido hacer nada porque estas empresas no están en Perú y no han podido hacerles un juicio. No existe una persona, un representante en ese país que los pueda asesorar o que los pueda ayudar a hacer un juicio, a hacer una reclamación legal para que les puedan brindar la cobertura. Y más complicado porque estos seguros son realmente caros porque te ofrecen una cobertura, en muchos casos sin deducibles o con coberturas muy altas, así que hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿cómo podemos evitar esta estafa? Pues es muy sencillo. De una forma es que si quieres contratar un seguro, mi primera recomendación sería que siempre trates de contratar un seguro con una compañía que esté autorizada en Perú, que tenga su oficina en Perú, que esté autorizada por la SBS. Esto es muy sencillo, puedes entrar al SBS, ahí puedes ver la lista de empresas que están autorizadas a operar en seguros y vender seguros en Perú. No son 3 compañías, son muchas más compañías. Nosotros conocemos 3 porque son las más comunes, pero existen muchas otras compañías que venden seguros de vida, seguros de salud y que son muy buenas y que podemos contratarlas en Perú sin miedo. Si por algún motivo te ves obligado a contratar un seguro del extranjero, porque también existen casos así muy particulares, ok, contrata un seguro en el extranjero, pero asegúrate que sea una empresa que esté constituida no en un paraíso fiscal. Pregunta dónde van a emitir tu póliza. De preferencia que sea en un país en Estados Unidos, que sea en un país en Europa, que no sea en un país que no te suene tan conocido o que te suene a isla, porque puede ser que estén emitiendo el seguro desde un paraíso fiscal, que tiene una regulación muy básica y que luego
pues van a ser empresas que pueden desaparecer de una forma muy sencilla. El otro punto es que te asegures que esa empresa tenga muchos años de experiencia en el mercado, ¿sí? Porque a diferencia de Perú, que el mercado es un poco chico y no hay tanta, digamos, movimiento de nuevas compañías de seguros en Perú, porque realmente nuestro mercado es pequeño, en otros países se crean compañías de seguros muy rápido. Y también como se crean nuevas compañías de seguros, también desaparecen muy rápido, ¿sí? Entonces, vamos con una mentalidad distinta. No es como Perú, que tú puedes pensar en una compañía, esta compañía de Perú ya está hace 30 años y las mismas compañías que conocemos siempre están acá. Y en otros países, que son mercados mucho más grandes y donde las compañías de seguros se especializan más, por ejemplo, en algún ramo en específico, hay compañías que solamente venden seguro de vida, por ejemplo, hay que tener cuidado porque estas compañías rotan mucho. Y luego cuando tú empiezas cuando te quieren vender este seguro y tú preguntas más información y les preguntas, ok, pero ¿cuánto tiempo tiene tu empresa? ¿De dónde viene? Pues vas viendo la historia y vas viendo que se va fusionando, que va cambiando de nombre. ¿Me entiendes? Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Si tienes que contratar un seguro, pues asegúrate que sea una empresa que esté constituida en un país que tú conoces, que tenga una buena legislación y además sea una empresa que ya tenga muchos años funcionando sin ningún tipo de cambio, fusiones y etcétera. Recuerda, la mejor forma de evitar cualquier tipo de estafa es siempre preguntando, nunca te quedes con la duda. Si hay algo que no te cuadra, si hay algo que te parece raro, no te quedes con la duda, siempre pregunta. Si tienes un corredor de seguros, pregúntale a tu corredor de seguros cómo es el procedimiento porque el corredor de seguros te va a poder ayudar. Y si no tienes un corredor de seguros, no te preocupes, pues escríbenos al WhatsApp y nosotros te podemos ayudar con todos tus seguros.